Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Número 20 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Amén. Lea así, de la siguiente forma: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya habíamos quedado, amado, ¿verdad?, de que al pecado de transgresión acompaña también el de omisión. Amén. Al pecado de transgresión acompaña también el de omisión. La ley pone de manifiesto los pecados evidentes y ocultos. La ley no fue dada para salvación. Amén. Eso es lo que tenemos que tener claro, que la ley no fue dada para salvación, sino para evidenciar la realidad del pecado. Amén, hermano. Acuérdate que la ley no fue dada para salvación, sino para evidenciar la realidad del pecado. Amén. Pone de manifiesto la santidad de Dios ante la pecaminosidad del hombre, su perversidad y la incapacidad para superar la situación, abriendo una vida de justificación delante de la presencia de Dios. De modo que el mundo entero, tanto judíos, ¿verdad?, como gentiles, caen bajo el derecho divino del juicio y de la ira que ejecutará la sentencia. Por el cumplimiento de la ley, ninguna carne, es decir, nadie de los hombres sobre la tierra, tanto en el pasado como en el futuro, serán reconocidos como justos ante el juicio divino. Siendo así, hermanos queridos, el apóstol se refiere aquí a una expresión típica suya, las obras de la ley, por las que no se alcanza justificación. O sea, no es justificación mediante ¿qué? Mediante las obras de la ley. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Ok, esto se entiende por lo que antecede. Es claro que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, porque todos son pecadores delante de Dios. Además, no hay justo ni aun uno. De modo que, puesto que todos han pecado, todos están ¿qué? También bajo pecado. Y en esa misma situación están todos los judíos que están bajo la ley, como los gentiles que no tienen ley. Todos los hombres son por tanto injustos, y es imposible que la práctica en el cumplimiento de los mandamientos de la ley pueda ser considerada como una acción de resarcimiento por el que eliminaría la responsabilidad penal del pecado. La ley, hermano, no tiene capacidad justificativa alguna. La ley no tiene capacidad justificativa alguna, como se enseñará más adelante. Amén. Ahora, en cierta medida solo servirá para poner de manifiesto a quien fuese realmente justo, inexistente absolutamente. Amén. Y se desprende pues que las obras de la ley no cuentan en la justificación, porque todos los hombres sin excepción son pecadores, y además la justificación del pecador no es asunto de la ley. Amén. Gloria a Dios. O sea que por más que está la ley de Dios, pero dado el caso de que ninguno puede cumplirla, pues entonces ¿qué pasa? Al ser así, hermano, pues simplemente pues nos da sin justificación. Lo que hace es demostrar realmente o evidenciar, como dijimos ahorita, ¿verdad?, en nombre de Jesús de Nazaret, la realidad del pecado, amado, y nuestra insuficiencia, amén, nuestra pecaminosidad, gran verso, la santidad de Dios, amado, y verdad, cuán perverso es el hombre, o el corazón del hombre, como está escrito, ¿verdad? Y obviamente, como iba a decirte, la incapacidad de nuestra para superar la situación, ¿verdad?, del pecado. Siendo así, hermanos queridos, ¿verdad?, pues obviamente, no en nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios, dice que se desprende pues que las obras de la ley no cuentan la justificación, porque todos los hombres sin excepción son pecadores, y además la justificación del pecador, por el recalco, no es asunto de la ley. Es necesario entonces entender que ni siquiera el que ponga su máximo empeño en vivir conforme a las demandas de la ley será por ello justificado, ya que incluso ahí estaría presente el egoísmo humano en buscar la justicia propia, desechando la justicia de Dios. Alaba. Amén. La justicia divina es tan completa que no se alcanza por obras humanas, recibiéndose tan solo por la gracia divina que la otorga y la fe que instrumentalmente la recibe. Amén, amado. Ese punto es importante. Escucha bien. La justicia divina es tan completa, amén, amado, que no se puede alcanzar mediante obras humanas. Amén. Pero entonces, ¿cómo hacemos entonces, amado? Bueno,
se recibe tan solo por la gracia divina, amén, que la otorga, amén. La justificación es una ¿verdad? Un don, por así decirlo, que Dios nos concede mediante su gracia, y que se recibe, o es alcanzable, se recibe mediante el instrumento de la fe. La verdad expresada está también confirmada en la Escritura: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143 y versículo número 2. Amén. Gloria a Dios. Ok. La radicalidad del versículo es definitiva. O sea, lo radical del versículo es definitivo. Dios no tiene necesidad de entrar en juicio con el hombre, porque todos sin excepción no tienen modo alguno de justificarse delante de él. ¿Cómo es esto? Bueno, Salmo 143, 2, voy a recalco: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por lo tanto, repito, Dios no tiene necesidad de entrar en juicio con el hombre, porque todos sin excepción no tienen modo alguno de justificarse delante de él. Anticipada y definitivamente el hombre es pecador. Anticipada y definitivamente, hermano, el hombre es pecador. Por tanto, es que es injusto y sin posibilidad alguna de alcanzar por su esfuerzo meritorio la justificación delante de Dios. El término que usa Pablo es, como todo, importante: ninguna carne. O sea, ninguna carne. En la palabra implícito el sentido de que de limitación, en lo que supone una absoluta insuficiencia de la criatura frente al Creador. No hay justificación posible en base a esta limitación, porque la carne siempre limitada está vinculada a la carne orientada del hombre hacia la impiedad en todas sus dimensiones, que afecta plenamente que todas las áreas de la vida del hombre en la carne. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Ok, la justicia humana es carne. Amén, la justicia humana es carne. Amén, amado. Por tanto, indignidad delante de Dios. Repito, la justicia humana es carne, y por lo tanto es indignidad delante de Dios, por lo que solo puede esperar que Dios pague a cada uno según sus obras, no solo en la dimensión externa, sino también en la interna de los secretos de los hombres. Esa es la razón que llevó a Job a decir: si yo me justificare, me condenaría mi boca; si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Alaba, Job 9:20, repito. Y esa es la razón, amado, por la cual Job expresó: si yo me justificare, me condenaría mi boca; si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Amén. Repito, Job capítulo 9, versículo 20. De entenderse que cuando podamos, amén, hacer, que todo lo que podamos hacer no sirve para justificarnos delante de Dios, sino para todo lo contrario, como elemento acusador en el juicio divino. Repito que es importante, todo, oiga esto, todo en cuanto podamos hacer no sirve para justificarnos delante de Dios, sino para todo lo contrario, es como elemento acusador en el juicio divino. ¿Por qué? Porque toda justicia humana es carne, y por lo tanto es indignidad delante de la presencia de Dios. El versículo concluye advirtiendo la función de la ley, que es dar el conocimiento del pecado. Esa es la función de la ley: dar el conocimiento del pecado, haciéndolo en tres formas. Número uno, manifestando aquello que Dios aprueba y lo que reprueba. ¿Ve? Manifestando aquello que Dios aprueba, ¿verdad?, que tiene como bueno, y aquello que Dios que reprueba, aquello que Dios reprocha, que no lo acepta. Amén. Número dos, poniendo de evidencia la esterilidad del esfuerzo humano por cumplirla. Pone de manifiesto, ¿verdad?, que el hombre, por más que se esfuerce, o sea, su esfuerzo es estéril. Amén, amado, para poder cumplir las obras de la ley. Amén. O las demandas de la ley, le voy a decir. Y número tres, dictando sentencia condenatoria sobre el transgresor. Amén, amado. Dicta sentencia condenatoria sobre el transgresor. De tal manera que la ley quebrantada solo puede condenar. De otro modo, la ley enseña al hombre a comprender que es pecador. Gloria al dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ok, el versículo 3, capítulo 3, debo decir, verso 21 al 26, amado, ¿verdad?, que vamos a estar leyendo en esta hora.
Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el 3.21 hasta el 3.23 para entonces, ¿verdad?, analizar esos versículos. Gloria a Dios. El 21 dice hasta el 23: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Ok. Pero ahora, aparte de la ley, estamos hablando ahorita, ¿verdad?, que el versículo número 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces el 21 dice: pero ahora, amado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y esto es sumamente interesante. Amén. Ok. Entonces el texto original dice: pero ahora, aparte de ley, justicia de Dios ha sido manifestada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Ok. Frente a la desesperación se abre la esperanza. Frente a la desesperación se abre la esperanza. Con frases concisas y precisas, el apóstol comienza a desarrollar desde aquí la doctrina de la justificación por la fe, que pone de manifiesto la justicia de Dios, mediante la cual el pecador puede ser justificado. Y esta justicia de Dios que se expone está atestiguada en la Escritura. No se trata de un pensamiento novedoso del apóstol. Amén, amado. No, esta justicia de Dios, amado, está o se expone y está atestiguada en la Escritura. Por lo tanto, amado, dice claramente, ¿verdad?, que no es un pensamiento, algo nuevo, una idea del apóstol Pablo, sino que la exposición de lo que está revelado por Dios mismo en su palabra. Y esta justicia divina descansa en el hecho redentor de ¿quién? De Jesucristo. Se trata, en síntesis, de una antítesis de aquello que antecede, es decir, a la condenación de todos los hombres a causa de la universalidad del pecado, se opone a la justificación que descansa en la justicia de Dios y que se recibe por medio de la fe. Esta exposición comienza con un pero ahora. Amén. Así comienza el versículo. Pero ahora, que no es una mera expresión introductoria de un nuevo tema vinculado con lo que antecede, sino una ruptura absoluta con una situación pasada que da lugar a una nueva totalmente diferente. Esa nueva situación no vendrá, sino que ya ha venido, es ahora, precedida por la llamada de atención que precede o que procede, debo decir, de la conjunción disyuntiva pero. En ese sentido, pero a pesar de la situación de condenación del hombre, de su pecado y de su miseria, Dios conduce a una nueva situación, la justicia de Dios, aleluya, amén, que es en Cristo Jesús. Sin embargo, es necesario, hermano, reconocer aquí el antagonismo de ira y justicia. Hay que reconocer aquí, ¿verdad?, el antagonismo que existe entre ira y justicia. Antagonismo infinito, porque está relacionado con Dios mismo. Amén, amado. Es un antagonismo, que es infinito porque está relacionado con Dios mismo. Es también un antagonismo en la concepción judía de lo que es la ira y la justicia de Dios. Amén. Escuche bien. Para esto la ira, para los judíos, la ira es la manifestación justa del furor divino contra el pecado que aniquila a los injustos, mientras que la justicia es el favor divino en los justos, que por su justicia no son aniquilados. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Bueno, la enseñanza del apóstol es aniquiladora para ese pensamiento, porque no es así, porque es la justicia divina la que opera y se otorga a los injustos para lo que la ira se extingue en la obra de Cristo y que permite no justificar a los justos que no existen, sino hacerlos con los impíos para que la ira divina queda cancelada. Escuche bien esto, hermano, voy a repetir. Escuche bien. La enseñanza del apóstol Pablo es la siguiente. Amén.
y es que la justicia divina es la que opera y se otorga a los injustos para los que la ira se extingue en la obra de Cristo. Amén. Se otorga a los injustos. Amén, amado. A los injustos. Para los que la ira, o sea, a los injustos, la ira de Dios se extingue en la obra de Cristo. Y que permite no justificar a los justos que no existen. Alaba. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Vamos a verlo más adelante. Amén. Por lo tanto, amado, ¿qué hace entonces? Si no hacerlo con los impíos, para quienes la ira divina queda cancelada. Amén. Y todo esto se lleva a cabo aparte de la ley. Expresión que en Pablo equivale a la interrupción del efecto propio y natural de la ley que impide la justificación legal del pecado. La interrupción de la ley con todas sus consecuencias es la condición imprescindible para llevar a cabo la justificación del impío. De otro modo, para alcanzar con la salvación a los perdidos, Dios tiene que interrumpir para ellos la acción judicial de la ley que pronuncia la sentencia de condenación sobre ellos. Y ese punto también es importante, hermano, escuche bien. La interrupción de la ley con todas sus consecuencias es la condición imprescindible para llevar a cabo la justificación del impío. ¿Por qué? Bueno, de otro modo, para alcanzar con la salvación a los perdidos, Dios tiene que interrumpir para ellos la acción judicial de la ley que pronuncia la sentencia de condenación sobre ellos. Eso no significa, en modo alguno, la anulación de la función condenatoria de la ley, que sería lo mismo que anular la misma ley, sino una operación de la gracia que actúa en donde la ley expresa la sentencia de maldición sobre el que es maldito por quebrantarla, para eliminarla mediante la obra de Jesucristo, que elimina por asumirlo el estado de maldición sobre el pecador. Amén. O sea, otras palabras, la ley, ¿verdad?, pues traía con ello una sentencia de maldición, porque era maldito aquel que quebrantara la ley. Entonces, ¿qué hace? Pues entonces, en Cristo, ¿verdad?, pues Cristo toma o asume ese estado nuestro, no me de Nazaret, amén, aleluya, para quitar esa maldición que pesa sobre el pecador. Amén. Y esta es la operativa salvífica de Dios, no escatológica, sino actual. Ahora, la no eliminación de la ley ni la abolición de la misma es evidente en lo que sigue del versículo en donde Pablo afirma que esa obra divina estaba ya atestiguada en la ley. El término o el testimonio, debo decir, el testimonio que legalmente debía ser tenido en cuenta como válido para acusar o justificar a alguien debía ser por lo menos de 2 testigos. Dios utiliza aquí el mismo número por cuanto el testimonio, que aquí alcanza un contenido forense, es dado por la ley y por los profetas. El testimonio es, en último extremo, dado por Dios mismo en su, amén, aleluya, en su palabra, cuya primera parte es la ley y cuya segunda parte, amén, son los profetas. Esta obra ha sido anunciada anticipadamente mediante la revelación que Dios hizo por medio de los profetas y como insistentemente se recuerda en el testimonio cristiano primitivo. Amén. Y ahí hay un montón, ¿verdad?, de citas bíblicas. Gloria a Dios. Ok. La ley y los profetas van unidos en el testimonio divino sobre la obra de la gracia en salvación. Así los profetas anuncian la justicia de Dios de este modo, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Jeremías 23:6. Será por el conocimiento de Dios que muchos serán justificados. Será por el conocimiento de Dios que muchos serán justificados. Isaías 53, verso 11. La justicia de Dios se establece aparte de la ley, ya que no es posible alcanzarla mediante el cumplimiento de sus demandas, pues no es de los hombres, sino de Dios. La justicia procedente de Dios mismo, es aparte de las obras de la ley. No en nombre de Jesús, aleluya, amén. Ok, la ley establece aquello que se demanda al hombre. La ley establece aquello que se le demanda al hombre. La justicia de Dios descansa en la gracia que perdona al pecador, amén. Repito, la ley establece aquello que se demanda al hombre, mientras por otro lado la justicia de Dios lo que hace es que descansa en la gracia
que perdona al pecador. O sea, la justicia de Dios no puede estar en donde está la justicia de la ley, porque ambas son incompatibles. Amén, amado. Gloria a Dios. Ok. Esa justicia se ha manifestado. Pablo utiliza aquí un verbo que expresa la idea de poner algo a la luz para que ¿qué? Para que todos puedan verlo. La justicia que procede de Dios se ha manifestado. No es una justicia condenatoria, sino salvífica. Amén. No una justicia condenatoria, sino una justicia salvífica. Alabado sea la misericordia de Dios. La justicia que se otorga al pecador por la fe aparece por una vía distinta a la de la ley, como fue atestiguado por la ley y los profetas. Todo esto se produce ahora en el momento en que llegó el cumplimiento del tiempo para que Dios lo ejecutara. Y es algo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 18. Amén. Ok, el verso número 22 dice, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Repito, el verso 22 del capítulo 3 de los Romanos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vamos a ver ahora la justicia aprobada por la fe. La justicia de Dios que se establece aparte de la ley solo puede ser obtenida por medio de ¿qué? De la fe depositada en el Salvador Jesucristo. Y es la lógica, amén, es la lógica de la situación. Si la manifestación de la justicia de Dios es aparte de la ley, de manera que no se vea involucrada ninguna justicia de la ley, luego la forma de obtenerla y verse involucrado en ella tiene que ser de otro modo, abriéndose a ella por la fe. Solo la fe abre al hombre el acceso a la justicia de Dios. O sea, la justicia ante Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Y el gran cambio aquí es la vinculación de la justicia de Dios con la justicia que es por la fe. Enseguida enseñará el apóstol que la justicia de Dios es un don de la gracia. Amén. La demostración de la justicia se produjo en la muerte de Cristo como una operación divina. Dada la importancia de entender claramente el sentido de lo que es la justicia de Dios, trasladamos aquí un extenso párrafo, amén, aleluya, el que para siempre escribe Newell, amén, aleluya, donde dice que podemos considerar la expresión de la justicia de Dios desde tres lados: el de Dios, el de Cristo y el del pecado justificado. Número uno, desde el lado de Dios, la expresión justicia de Dios debe conceptuarse como absoluta en su atributo de justicia. No puede ser de otro modo. Él actúa y actuará siempre en justicia, sea hacia Cristo, hacia los que están en Cristo o hacia aquellos finalmente impenitentes, ya sean ángeles, demonios u hombres. Del lado de Cristo es su recepción en gloria por Dios, de acuerdo con la estimación de Dios de su obra mediadora. Nuestro Señor dijo que cuando viniera el Espíritu convencería al mundo de justicia, porque yo voy al Padre y vosotros no me veréis más. Juan 16. También dijo, yo te glorificaré en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciese. Y ahora, Padre, glorifícame tú cerca de ti con aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese. Juan 17. En respuesta a esta oración, Cristo fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre y fue recibido arriba en gloria. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, nuestro Señor era hombre y era también Dios. Y Dios lo glorificó como hombre cuando lo glorificó cerca de sí mismo con aquella gloria que Cristo tenía con él antes que el mundo fuese. De manera que a la diestra de Dios, Cristo exhibió públicamente la justicia de Dios. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Número uno, porque como el Cordero inmolado muestra la santidad y la justicia de Dios plenamente satisfecha, ya que Dios no perdonó a su propio Hijo cuando el pecado fue puesto sobre él. La verdad de Dios en cuanto a la paz del pecado se mostró en la muerte de Cristo. Así públicamente se vindicó la majestad del insultado trono de Dios. De manera que la resurrección de Cristo y su recepción arriba en gloria manifiestan la justicia de Dios. Porque fuera, amén, aleluya, fuera, oiga esto, porque fuera injusto si Cristo no hubiera sido glorificado. Y Cristo no solamente manifestó así la justicia de Dios, sino que siendo Dios Hijo
y a la vez hombre, Él fue esta justicia. Cristo muerto, resucitado, glorificado, en la misma justicia de Dios. Cristo muerto, resucitado y glorificado en la misma justicia de Dios. Ahora, desde el lado del creyente, es decir, del lado del pecador justificado que vemos, bueno, la sorprendente relación de Dios en cuanto a nosotros es, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Los santos son llamados justicia de Dios en Cristo. Y naturalmente la justicia propia se eclipsa ante un versículo como este. Todo es en Cristo. Estamos en Cristo, somos uno con Él. Y la expresión justicia de Dios significa pues la justicia, amén, la justa actuación, debe decir, del mismo Dios. Número uno, hacia Cristo, levantando de entre los muertos y sentándolo como hombre en el puesto de absoluto honor y gloria. Número dos, confiriendo a los que creen en Cristo la misma aceptación que tiene Cristo delante de Dios, por cuanto de hecho Él llevó sus pecados, quitándolos por su sangre, identificándose a sí mismo con el pecador, fue hecho pecado por nosotros, habiendo que llegado así nuestro hombre viejo, amén, aleluya, a ser crucificado con Él. Así como hubiera sido justo de parte de Dios no levantar a su Hijo, ya que Él lo había glorificado en su muerte, injusto sería también si Dios no declarara justo en Cristo a los que abandonando toda confianza en sí mismo, han depositado su fe y su esperanza solo en Cristo Jesús. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Ok, amados. Número 2. Cristo mismo, ya resucitado, glorificado, es pues la justicia de los creyentes. No es que se nos compute el justo proceder observado por Él mientras vivía sobre la tierra. Esta es, repetimos, la herejía de la observancia vicaria de la ley. Ciertamente Él era el inmaculado Cordero de Dios, pero no tuvo ninguna relación con los pecadores, sino hasta su muerte. Estaba separado de los pecadores. A menos que el grano de trigo no caiga en tierra y muera, permanece solo. Nuestra justicia es el Cristo resucitado. El cristianismo principia con la resurrección y por supuesto la obra de la cruz hizo posible el cristianismo, pero el verdadero cristianismo reside completamente en el lado de la cruz correspondiente a la resurrección. No está aquí, mas ha resucitado, dijo el ángel. No está aquí, mas ha resucitado, dijo el ángel. Número 3. Es así que los cristianos encuentran que se habla de ellos como la justicia de Dios en Cristo, no como justos delante de Dios. Alaba, oye esto es importante, amado. Es importante, porque acuérdense que no hay justicia en nosotros. Y ahorita la justicia humana es carne y por lo tanto indignidad delante de Dios. Siendo así, amado querido, aleluya, al cristiano se le conoce, amén, o se habla de nosotros como la justicia de Dios en Cristo. Amén. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Como dice el versículo, verás 2 Corintios 5:21. Amén. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hablando de quién, de Jesucristo. Por lo tanto, amén, se encuentran, que cuando se habla de nosotros los cristianos, los creyentes, amén, se habla como la justicia de Dios en Cristo, no como justos delante de Dios, porque esto nos llevaría a pensar que se nos da un puesto personal en consideración de la muerte de Cristo, más bien que es un puesto federal en Él, unidos a Él, amén, alabanza que para siempre, que es como estamos, sabio en verdad, el dicho de Juan Wesley, nunca penséis de vosotros fuera de Cristo, amén, eso dijo John Wesley, nunca penséis de vosotros fuera de Cristo. Ahora bien, ser o llegar a ser justos delante de Dios, ser o llegar a ser justos delante de Dios, aleluya, tener u obtener una posición que soporte el escrutinio de Dios, es el sueño dorado de muchísimos cristianos fervientes. Pero como quiera que se diga, o por quien esa idea de que obtengamos una posición delante de Dios
es fundamentalmente insignificante al lado de la del Evangelio de Pablo, de que somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Esa idea niega que hemos muerto con Cristo y que estamos muertos a todo principio legal en la muerte de Cristo. Nos así, oiga esto, nos así bajo la necesidad de obtener una posición delante de Dios, mientras que los creyentes participaron federalmente de la muerte de Cristo y el mismo Cristo resucitado es ahora nuestra posición. Negativamente, pues, como Pablo principia a declarar en su primer discurso conocido en Hechos 3:39, todo el que cree justificado de todas las cosas, justificado en su sangre. Positivamente, Cristo fue levantado para nuestra justificación, para que recibamos un nuevo lugar, un lugar en un Cristo resucitado, y seamos así la justicia de Dios en Él, siendo uno con Él, quien es esa justicia. Dios declara a quien, oiga esto, Dios declara que considera justo al impío, que vea todas sus obras y cree en Él como el Dios quien, a base de la sangre derramada de Cristo, justifica al impío. Lo declara justo, computándole todo el valor absoluto a la obra de Cristo, de su muerte expiatoria y de su resurrección. Amén. Colocándolo en Cristo, en donde la justicia de Dios, porque lo es en Cristo. Entonces, amado, ¿necesita Cristo algo todavía para que pueda ser acepto a Dios? Entonces, a mí también me falta algo, puesto que estoy en Cristo y solo Él es mi justicia. Si Él goza de absoluta y eterna aceptación, si Cristo goza, amén, de absoluta y eterna aceptación, entonces también yo, porque ahora estoy solo en Él, habiendo muerto con Él a mi antiguo lugar en Adán. Gloria al nombre de Jesús, amén. O sea, está hablando del cristiano. Ok, la justicia de Dios se alcanza como por medio de la fe. Gloria a Dios, aleluya, amén. La justicia de Dios se alcanza por medio de la fe. Dios te bendiga, Valerie. En nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. La verdad bíblica está en varios lugares y adquiere una marcada precisión en los escritos de Pablo. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cierto es que el apóstol considera aquí la fe como instrumento para alcanzar la salvación. Si bien la consideración sobre la gracia está un poco más adelante, es por tanto necesario considerar aquí algo respecto a la instrumentalidad de la fe en la salvación. Escuche bien, junto con la manifestación de la gracia que salva aparece la fe. Junto, repito, con la manifestación de la gracia que salva aparece la fe como instrumento para alcanzar la salvación. Habíamos hablado algo de esto anteriormente, vamos a tocarlo. Ambas cosas, tanto la gracia como la fe, son un don divino. La fe es el medio, pero nunca la causa de la salvación. Nunca se lee en la Biblia que somos salvos a causa de la fe, sino por medio de la fe. Dios que da todo cuanto es necesario para la salvación, como el Salvador, la obra salvadora, aleluya, la gracia de su don, como se aprecia en el versículo que se comenta, da también el medio para apropiarnos de ella, que es la fe. Algunos en un afán humanista, oiga esto, algunos en un afán humanista afirman que en la salvación hay dos partes. Por un lado la parte de Dios, que es la gracia, y por otro la parte del hombre, que es la fe. Argumenta que el pronombre demostrativo esto es neutro, mientras que fe es femenino, por tanto esto es la gracia y la salvación, pero no la fe. De otro modo, Dios salva por gracia, pero pone una condición que nace del hombre, que es la fe. Alaba. Es verdad que la responsabilidad de ejercer la fe, no se olvide de esto, la responsabilidad de ejercer la fe y por tanto de creer es del hombre. Sin embargo, la fe, tanto en el inicio para la justificación como en el progreso para santificación, depende enteramente de Dios. Amén. En el texto griego, aunque esto, amén, y esto, dice, y esto no de vosotros, esto, en el texto griego, amén, ese esto, no en Jesús de Nazaret, es neutro. Amén, es neutro. No corresponde específicamente a la fe, sino al conjunto de la obra salvadora, como si dijese, eso de ser salvos por gracia mediante la fe, no es de vosotros,
sino un regalo de Dios. Amén, amado. Repito, acuérdense que esto es neutro. Y por lo tanto, no corresponde específicamente a la fe. Amén. No está haciendo referencia específicamente a la fe, sino que está más bien, hermanos queridos, el nombre de Jesús de Nazaret, haciendo que está refiriéndose al conjunto de la obra salvadora en su totalidad. Como si dijese, repito, eso de ser salvos por gracia mediante la fe, eso de ser salvos por gracia mediante la fe, no es de vosotros. Amén. Lo de ser salvos, aleluya, por gracia mediante la fe, no es de nosotros, sino un regalo de Dios. Amén. Por tanto, la fe está incluida en el don. Amén. Y esto concuerda radicalmente con la advertencia que el apóstol hace en el siguiente versículo, que no es por obras para que nadie se gloríe, pretendiendo evitar que algunos pudieran decir, por lo menos tengo el mérito de creer, lo que supondría un mermar, oiga esto, lo que supondría un mermar gloria a Dios, restarle gloria a Dios, que en su gracia salva sin razón meritoria por parte del hombre. Es más, esto no es de vosotros, puede referirse al hecho del ejercicio de la fe, es decir, la fe queda sin actividad salvífica a menos que se ejerza. De alguna manera, la idea más consecuente con el pensamiento general del apóstol Pablo es esta: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este ser salvos no es de vosotros, sino un regalo de Dios. La fe es, por tanto, el medio instrumental que Dios da para alcanzar la salvación. Es el canal por medio del cual se reciben los beneficios de la obra de Cristo. Por tanto, es el único medio para salvación. No es posible que esta fe instrumental para salvación pueda proceder del hombre. No es posible. Amén, amado. No es que usted creyó, no es que yo creí. Alaba, que es bueno. En el ser humano está la fe histórica o intelectual, de modo que el hombre entiende y admite la verdad intelectualmente. Esta fe es humana, es decir, procedente del hombre, pero esta fe intelectual no salva. Sin embargo, ningún tipo de fe que pueda añadirse a la historia, o a la histórica, o a la intelectual, amén, puede ser considerada como fe salvífica, que es la confianza en la verdad del Evangelio y la aceptación personal del Salvador. Esta fe de entrega en renuncia del yo para aceptar el tú de Cristo no puede ser en modo alguno una obra humana. No está en la posibilidad del hombre natural, no regenerado, porque no está en las obras muertas, que son las propias de quien está muerto en delitos y pecados. Tampoco, hermanos queridos, por el nombre del Señor, puede que recibe todo de parte de Dios. Amén. La fe es el acto de un alma vacía que recibe todo de parte de Dios. No puede olvidarse, no se puede olvidar, hermano, que creer no es un asunto volitivo y potestativo del hombre, no es un asunto de la voluntad o potestad del hombre, sino una concesión de la gracia, algo concedido por parte de Dios, aleluya, en su gracia. Mediante la fe con que Dios nos dota, recibimos la justicia de Cristo, habiendo provisto Dios de todo cuanto es necesario para la salvación, manda al hombre que crea. Y con todo también es necesario entender que Dios no fuerza a creer. Dios no obliga a nadie a creer. Amén. El ejercicio de la fe es siempre un acto humano, impulsado y ayudado por la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Por lo tanto, la gracia puede ser resistida en un acto de rebeldía y rechazo al don divino, negándose a creer. Creer es esencialmente entregarse a Dios, es aceptar la obra hecha por el Salvador, es afirmarse en que Dios da su justicia a quien confía en la obra hecha. Amén. Gloria a Dios. Ok, el apóstol enfatiza aquí el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Bueno, en Jesucristo, de cuyo alcance se considerará más adelante, pero no se trata pues de una obra humana, ni tan siquiera de una postura determinada que el hombre adopta, sino la entrega en fe incondicional a Dios, que se relaciona con el hombre no por la justicia de la ley,
sino por la obra redentora de Jesucristo. Es por medio de la fe en Cristo que el hombre entra en la participación de la vida de Dios, de modo que aquello que la ley les niega, la fe les otorga en la gracia divina. Mi alma bendice a Jehová, aleluya, gloria a Dios. Ok, amado, la extensión de la salvación comprende a todo aquel que cree. ¿A quién alcanza? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde se extiende? Se extiende, amén, aleluya, a todo aquel que cree. Dios ha provisto de una salvación que alcanza a todos los hombres. El Salvador no murió por alguno, sino por todos. Él se dio a sí mismo el rescate por todos. Indudablemente, esto plantea ciertas dificultades, ¿verdad?, que sitúan especialmente a los teólogos en tres posiciones. Número uno, la salvación universal, al entender que si Cristo murió por todos, luego todos son salvos. Número dos, la salvación para todos los que creen. Número tres, la salvación solo para los elegidos. Escuche bien, el concepto de salvación universal procede de entender la obra del Calvario en términos de sustitución formal o personal, en vez de considerarla como una situación potencial. La obra sustitutoria de Cristo es potencial en el sentido de que en la cruz Jesús no sustituyó personalmente a cada hombre, sino que proveyó una salvación plena para todos, propiciando a Dios globalmente al morir por el pecado del mundo, de modo que satisfecha la justicia divina, cambiar la posición del mundo respecto a Dios, hace posible la salvación, aleluya, de todos los hombres, para los que se hace sustitución virtual a quienes creen. Alaba, que eres bueno. ¿Entendió eso, amado? Ok, lo explico. O sea, los que dicen que la salvación universal, al entender, entienden que si Cristo murió por todos, pues entonces luego todos somos salvos. ¿Ves? Cristo murió por todos, entonces como murió por todos, pues no hay ningún perdido. ¿Ves, amado? Pero eso lo ven en términos de sustitución formal o personal. ¿Ves, amado? Entonces, ¿qué pasa? No se puede considerar de esa manera la salvación universal, porque Cristo, aleluya, no sustituyó, ¿verdad?, personalmente a cada hombre. Él lo que hizo fue más bien, hermanos queridos, que obró en el poder. O sea, es algo potencial. Amén. No es que para siempre, que simplemente, amado, lo que hace es que provee una salvación plena para todos. Amén. Él no sustituyó personalmente a cada hombre, sino que lo que hizo fue que la provisión, o sea, proveyó una salvación plena para todos los hombres. Amén. En el nombre de Jesús. Y obviamente, pues entonces, propiciando a Dios globalmente, amado. Entonces, propiciando a Dios globalmente era que aplacando la ira de Dios que pesaba sobre quién, sobre toda la humanidad. ¿Y cómo fue que él propició a Dios globalmente? Lo hizo al morir por el pecado del mundo, amado. No por el pecado de cada uno, por el pecado del mundo. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ok, amado. Cuando por la fe se descansa en el Salvador, la sustitución potencial se hace virtual o formal para el que cree. De ahí que a los creyentes se aplica en plural o a sustitución, no por el pecado, sino por sus pecados. Repito, amado. De ahí que a los creyentes se aplica en plural a sustitución, no por el pecado, sino por sus pecados. Esa es la razón por la que el apóstol escribe: el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La potencialidad salvadora para todos los que creen está plenamente demostrada en la Escritura. Aquí también el apóstol afirma que la salvación por fe en Cristo es para todos los que creen en Él. Esta es la conclusión de lo que se define como evangelio. Cristo es justicia de Dios para todo el que cree, y todo el que acuda a Cristo con fe no será rechazado por Él. Y todo lo que tiene que ver con la recepción de la salvación obedece a la fe y solo a la fe. Y de ahí la importancia que el lema de la Reforma dio a esto al afirmar la sola fide. Es la culminación del contraste. Aparte de la ley, solo cabe la fe. La justicia de Dios viene a todos los que creen y se hace de ellos. De manera que todos los hombres por el pecado están bajo la ira de Dios, y todos los creyentes que participan en la justicia de Dios son hechos en Cristo justicia de Dios en Él. Del mismo lugar, esto es, de Dios mismo, procede la ira contra la justicia de los hombres y la gracia que provee de la justicia de Dios para todos los que creen. La justicia de Dios es otorgada a todos
los que creen y solamente a quienes creen. Esto es, a los que ejercitan, a los que ejercitan la fe depositándola en el Señor. Vean, amado, o sea que ahí que está el don de fe y está el acto de gracia, ¿verdad? O el don concedido por Dios mediante su gracia. Dios nos da entonces, amado, el instrumento por el cual nosotros alcanzamos la salvación, es que para siempre, y lo hace, pues tampoco Dios lo hace, miren, hermano, cuando Dios nos da a nosotros las herramientas, no es para que nosotros lo usemos como nosotros querramos, o como nosotros pensemos, o como nos da la gana, no, hermano. ¿Ve? Porque ahí es que está el asunto. Cuando Dios hace algo por nosotros, a través de nosotros, para nosotros, mira, amado, perdón, lo hace con un propósito siempre en beneficio de nosotros. Ok, me explico. Aquí Dios ofrece al hombre el don de la fe para que pueda apropiarse de la salvación que Dios ha provisto para él. Amén, amado. Mediante la obra de Jesucristo. Ahora, esa fe que Dios nos da a nosotros, ese don de fe, gloria a Dios, perdón, hermano. Dios lo hace para que sea ejercitada, amén, en la fe en Cristo. Hay que ejercitarla, Dios lo hace para que se ejercite esa fe, aleluya, depositándola en el Salvador. No es para otra cosa. Amén, gracias. No es, gracias, cielo, gracias, sierva. No es para otra cosa. Es para que esa fe que Dios nos ha provisto mediante su gracia para alcancemos la salvación, obviamente la depositemos en Jesucristo. ¿Por qué? Pues Dios lo que quiere, ahí usted ve que Dios lo que quiere es que seamos salvos. Amén, amado. Por lo tanto, todos los pecadores necesitamos de esa justicia, de esta justicia para salvación, y solo es posible obtenerla mediante la fe en Cristo. Creer en el Señor Jesucristo es creer a Dios respecto a la obra que hizo, que su Hijo hizo, o que Jesús hizo. El salvo que cree en Cristo cree que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe cree a Dios y confía en su obra. Eso es, creer en Cristo, porque es la aceptación del Evangelio de Dios respecto a Jesucristo. En el Evangelio Dios anuncia no solo a la persona del Verbo encarnado, el Salvador del mundo, sino también su obra redentora absolutamente concluida. La siguiente expresión estaría mejor unida al versículo próximo, porque no hay diferencia. Bajo el pecado, hermanos queridos, desaparece cualquier diferencia, de manera que tanto los judíos como los gentiles están ¿qué? En el mismo plano para la salvación, por cuanto lo están también en el de la condenación. Ninguna obra humana provee de salvación. Dios lo otorga por su gracia en base a la obra de Jesucristo, igualando también a todos los hombres en el modo de recibirla, porque tampoco en esto hay diferencia. Esto nos conduce a considerar que la justificación se da al pecador en su estado de impiedad, sin que se le exija, porque además no puede operar algún cambio en él. Más adelante dirá el apóstol, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Gloria a Dios. Dios justifica al pecador que cree mientras es impío. Amén. La justificación es el acto de Dios que considera como justo a quien no tiene justicia, operando para ello en base a la obra de Cristo. No se trata de otorgar al pecador alguna porción de los méritos de Cristo para que sea justo y pueda ser justificado. No. Dios justifica al pecador en su condición de impío, colocándole en Cristo e imputándole toda la infinita dimensión de la obra redentora hecha por Él. Gloria al nombre de Jesús. En otras palabras, Cristo es Dios mismo. Dios lo que hace es rescatar al hombre y traerlo otra vez a Él. Como está el hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo. El hijo, amén, Dios, el padre está ahí dispuesto. El padre está presto. El hijo tiene que venir. Tú sabes el camino. Amén, tú estuviste aquí. Tú sabes el camino. Sabes cómo te tratamos aquí. ¿Sabes? Conoces cómo son las normas y las reglas aquí. Te fuiste, estás perdido, está bien, pero estoy aquí. Alaba. Viniste, yo te recibo.
Lo digo que en el hijo pródigo, ¿verdad? Pues el padre no proveyó. Pero Cristo, amén, provee el camino para que regreses a Él. ¿Ve? Y entonces, hoy repito, Cristo es Dios. Esa es la obra de Dios, amén, acercando al hombre a sí mismo. Reconciliando el mundo para consigo mismo. Amén. Por eso, amado, de manera que no es necesario ningún cambio para ser justificado. Se alcanza solo en el ejercicio de la fe. La sangre de Cristo, expresión de su sacrificio expiatorio, es la causa eficaz por la que Dios puede justificar al pecador que cree. La provisión de salvación descansa en la gracia y se alcanza por medio instrumental de la fe. La fe que salva es la que acepta sin reservas el mensaje del Evangelio de Dios en cuanto a Cristo, como Pablo indica claramente en la tesis de la epístola. De esta manera escribe Newell. La fe, oiga, y termino con esto. La fe no es confianza. Amén. La fe no es confianza. Y deben distinguirse cuidadosamente si queremos tener un claro concepto del Evangelio. La fe es simplemente nuestra aceptación del testimonio de Dios como verdadero. Oiga esto, la fe no es confianza. Hello. La fe es simplemente, obviamente la fe tiene muchas definiciones. La fe, pero en este caso, es simplemente nuestra aceptación del testimonio de Dios como verdadero. Tal fe ciertamente nos lleva a una vida de confianza. Amado, tú aceptas el testimonio de Dios como verdadero y entonces esa fe, amén, te va a llevar o me va a llevar o nos va a llevar a una vida de confianza. ¿Entendió eso, amado? Repito, la fe no es confianza y debemos distinguir cuidadosamente si queremos tener un claro concepto del Evangelio. ¿Qué es la fe entonces, hermano Luis Heiger? Bueno, la fe es simplemente nuestra aceptación del testimonio de Dios como verdadero. Amén. Entonces, esa fe, ¿qué fe? Bueno, pues de creer, aleluya, de aceptar el testimonio de Dios como verdadero, pues entonces nos va a llevar a una vida de confianza. Amado, pero la fe no es confiar o esperar que Dios haga algo, sino contar con su testimonio en cuanto a la persona de Cristo como su Hijo y con la obra de Cristo hecha por nosotros en la cruz. Así la fe consiste en dar cuerpo a las cosas que se esperan. Después de la fe salvadora, principia la vida de confianza. Alaba, después de la fe salvadora, comienza la vida de confianza. Y eso es verdad. En un sentido que será inmediatamente percibido por la mente espiritual, la confianza siempre mira hacia lo que Dios hará. Mientras que la fe, oiga esto, la confianza siempre mira hacia lo que Dios hará. Mientras que la fe ve lo que Dios dice que fue hecho y cree la palabra de Dios con convicción de que es verdadera y verdadera para nosotros mismos. Entonces, amado, por la fe salvadora, no confiáis que Dios haga algo por vosotros. Él ha enviado a su Hijo, quien ha llevado el pecado por vosotros. No esperéis que Cristo haga algo por salvaros. Lo ha hecho ya en la cruz. Simplemente recibid como verdadero el testimonio de Dios y lo selláis. Descansáis en la palabra de Dios referente a Cristo, su obra hecha por vosotros. Descansáis en la sangre derramada de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Es necesaria, amado, una identidad para salvación, por cuanto ya hay una identidad en cuanto al pecado y a la condenación, como sigue el siguiente versículo, y ahí vamos a dejarlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces el 24, que nos habla de la justicia consumada por el sacrificio de Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea el quien para siempre. Amén, gloria. Así que vamos a verlo ahí, hermanos queridos. Mañana, si Dios lo permite, estaremos tocando el versículo 23, 24 y el 25. Dice: a quien